Cuando Nayib Bukele anunció que convertiría al Bitcoin en moneda oficial, muchos pensaron que era una locura. Pero ahora, su audaz visión ha dado un paso más allá de lo imaginable. La construcción de una ciudad Bitcoin al pie de un volcán. Increíble, ¿no es así? Prepárate para descubrir a fondo la ciudad Bitcoin, un proyecto revolucionario que está transformando la educación, impulsando la economía y generando grandes beneficios para los salvadoreños. Te aseguro que lo que estás a punto de conocer te sorprenderá y cambiará tu forma de ver el futuro financiero. No te lo pierdas. ¿Estás preparado? Comencemos. Primero, ¿qué es exactamente la ciudad Bitcoin? Este proyecto, lanzado en 2021 por el presidente Nayib Bukele, busca materializar una visión ambiciosa: la creación de una ciudad donde el Bitcoin sea la moneda oficial. Ubicada al pie del majestuoso volcán Conchagua, en El Salvador, la propuesta pretende transformar esta zona en un centro de tecnología e innovación sin precedentes en la región. Para entender mejor su alcance, es importante detallar qué es lo que incluye este proyecto. La ciudad Bitcoin no se plantea como una simple urbe, sino como una metrópolis diseñada para fomentar la economía digital. En ella, se prevé la construcción de espacios modernos, donde las personas puedan vivir y trabajar en un entorno que potencie el crecimiento de startups y empresas relacionadas con criptomonedas. Además, se espera que la infraestructura ofrezca conexiones de Internet de alta velocidad y tecnologías avanzadas que faciliten el uso cotidiano del Bitcoin y otras criptomonedas. Por otro lado, uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque sostenible. Gracias a la cercanía con el volcán, la ciudad podría aprovechar la energía geotérmica como fuente principal, lo que permitiría operar de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. De este modo, se busca que la ciudad sea autosuficiente y un referente mundial en el desarrollo de comunidades sustentables. Este proyecto refleja una gestión audaz y visionaria por parte de Nayib Bukele. Desde que asumió la presidencia, Bukele ha demostrado su disposición a romper paradigmas y apostar por estrategias innovadoras que posicionen a El Salvador como un país pionero en el ámbito tecnológico y financiero. Su decisión de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal y su impulso por crear un entorno favorable para el ecosistema cripto han captado la atención de miles de inversores principiantes y profesionales del mundo cripto a nivel mundial, mostrando que una nación pequeña puede liderar grandes cambios. Lo novedoso de la ciudad Bitcoin no solo radica en el hecho de ser un centro de economía digital, sino en su diseño integral. Una urbe que combina tecnología, sostenibilidad y calidad de vida. Bukele no solo busca atraer inversiones y fomentar el crecimiento de nuevas industrias, sino también ofrecer a los salvadoreños un entorno moderno y próspero. Algo que muy pocos países han logrado proponer con tanta claridad y ambición. La ciudad Bitcoin promete ser un lugar donde lo digital se mezcle con lo real, de una forma única. Y todo bajo un liderazgo que ha apostado fuerte por un modelo económico alternativo y revolucionario. Con esta apuesta, Bukele no solo marca un precedente en la región, sino que también redefine lo que significa el desarrollo económico en el siglo XXI. Pero qué revolucionaria idea tuvo Bukele. Ha de haber muy buenos motivos detrás de esto. Así es. Uno de los principales motivos de la creación de este proyecto es fomentar la inversión extranjera y al mismo tiempo transformar profundamente la economía salvadoreña. La estrategia del presidente Bukele no solo busca atraer capital externo, sino también provocar un cambio en las dinámicas económicas internas, generando nuevas oportunidades y fomentando un entorno más dinámico y competitivo. Uno de los pilares clave de esta visión es la inclusión financiera. Con cerca del 70% de la población salvadoreña sin acceso a servicios bancarios, el proyecto apuesta por plataformas digitales, las cuales permitan a las personas realizar transacciones con criptomonedas de manera sencilla y accesible. Este enfoque promete integrar a quienes han estado históricamente al margen del sistema financiero, abriendo una puerta hacia una mayor participación económica. Además, la propuesta busca posicionar a El Salvador como un centro de innovación en Latinoamérica. La creación de un ecosistema tecnológico vibrante no solo atraerá empresas y capital extranjero, sino que también incentivará la investigación y el desarrollo de tecnologías emergentes,
si bien la idea es ambiciosa, el potencial de crear un entorno donde converjan startups, emprendedores y talento local, podría situar al país como un referente regional en economía digital e innovación. ¿Y cómo educa El Salvador a su población sobre estos temas? Pues este es un aspecto de crucial importancia. Desde que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, se han desarrollado iniciativas innovadoras con el fin de integrar el uso de las criptomonedas en el sistema educativo. Con este objetivo en mente, se están diseñando programas que permiten a los estudiantes comprender a fondo cómo funciona Bitcoin, la tecnología blockchain y la economía digital. De esta manera, se les brindan conocimientos esenciales en un contexto global, donde la digitalización avanza a pasos agigantados. A la teoría se suma la práctica. En muchas escuelas, se han implementado actividades donde los estudiantes pueden utilizar wallets de Bitcoin y participar en transacciones pequeñas. Esta experiencia práctica resulta fundamental para desmitificar el uso de las criptomonedas y normalizar su presencia en la vida cotidiana. A través de estas dinámicas, los jóvenes no solo adquieren habilidades técnicas, sino que también desarrollan confianza al interactuar con estas nuevas herramientas financieras. Por otro lado, este enfoque educativo no solo busca transmitir conocimientos técnicos, sino también inspirar a los estudiantes a desarrollar proyectos propios y fomentar el espíritu emprendedor. Al entender las oportunidades que ofrece la economía digital, se les abre la posibilidad de convertirse en protagonistas del cambio. Además, la enseñanza de Bitcoin puede estimular el interés en áreas clave como la programación, la ciberseguridad y el emprendimiento. Disciplinas que están ganando cada vez más relevancia en el mercado laboral global. Invertir en esta educación no solo fortalece el desarrollo personal de los jóvenes, sino que también contribuye a construir un ecosistema tecnológico robusto y sostenible, donde el talento local tenga un papel protagónico en la creación de soluciones innovadoras relacionadas con las criptomonedas. Vaya, no me imagino un examen de la escuela sobre criptomonedas. Pues por muy increíble que parezca, todo esto es real. Desde el momento en que Nayib Bukele decidió adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal en el 2021, convirtiéndolo en un pilar de la economía salvadoreña, la mirada del mundo entero se posó en el pequeño país centroamericano. La decisión del gobierno, ampliamente considerada como audaz y sin precedentes, no solo buscó posicionar a El Salvador como pionero en el uso de criptomonedas, sino también atraer inversiones y dinamizar su economía. Para respaldar esta estrategia, se realizaron significativas inversiones en Bitcoin, con la expectativa de generar un impacto económico positivo y proyectar una imagen innovadora a nivel global. Sin embargo, la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas pronto puso a prueba esta apuesta. Tras alcanzar cotizaciones históricas, el valor de Bitcoin sufrió bruscas caídas que afectaron directamente las reservas del gobierno. Muchos veían la movida como un salto al vacío, una apuesta arriesgada que podía convertir a El Salvador en pionero o en víctima de la volatilidad de las criptomonedas. Pero Bukele, fiel a su estilo, no dudó en desafiar el status quo y marcar el rumbo hacia un futuro financiero digitalizado. Al cierre de 2024, la visión del presidente comenzó a dar frutos. Para el 1 de noviembre, El Salvador poseía 5.920 monedas de Bitcoin, con un valor de $409 millones. Aunque esa cifra sufrió una leve reducción a 397 millones el 4 de noviembre. No obstante, la noche del día 5 de noviembre trajo consigo una sorpresa. El valor de la reserva ascendió a $443 millones, reflejando con ello el poder de recuperación de esta criptomoneda. La estrategia salvadoreña ha sido meticulosa y valiente. Bukele no solo anunció la compra continua de Bitcoin, sino que en marzo de este año reveló un movimiento clave en la seguridad de los activos digitales del país: la transferencia de gran parte del criptoactivo a una billetera fría, almacenada esencialmente en una bóveda dentro del territorio salvadoreño. Este paso no solo resguardó los activos de posibles amenazas cibernéticas, sino que envió un poderoso mensaje al mundo. El Salvador es serio en su apuesta por Bitcoin y está dispuesto a proteger sus inversiones a toda costa. A lo largo de los meses, mientras los mercados globales fluctuaban, la determinación de Bukele permaneció inquebrantable.
La economía salvadoreña comenzó a beneficiarse de esta audaz iniciativa. A través de nuevas inversiones, turismo potenciado por el interés en criptomonedas y una creciente confianza en su futuro financiero. Hoy, cuando se analiza el impacto de esta política, queda claro que Bukele no solo apostó por una moneda digital, sino por un sueño: convertir a El Salvador en el epicentro de la revolución criptoeconómica mundial. Y aunque el camino ha estado lleno de desafíos, los resultados hablan por sí mismos. Grandes avances, una notable recuperación de valor, y una visión que ha colocado al país en el mapa, como un ejemplo de innovación y valentía. ¿Y qué respaldo económico tiene El Salvador para este proyecto? El apoyo del Fondo Monetario Internacional hacia la estrategia de El Salvador respecto a la adopción de Bitcoin ha sido, como era de esperarse, cauteloso. Y en ocasiones, abiertamente crítico. No es un secreto que el organismo ha expresado preocupaciones sobre los riesgos que conlleva el uso de criptomonedas, especialmente debido a la marcada volatilidad de Bitcoin. Desde su perspectiva, esa volatilidad extrema puede generar incertidumbre, tanto en el ámbito económico como en el ámbito financiero, lo que plantea desafíos significativos para la estabilidad del país. El FMI, en línea con su postura conservadora, ha recomendado la creación de un marco regulatorio sólido que garantice la transparencia, la seguridad y, sobre todo, la estabilidad del sistema financiero. Esta recomendación no es trivial, ya que un entorno regulado podría ayudar a mitigar los riesgos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población, los cuales podrían verse afectados por las fluctuaciones en el valor del Bitcoin. Además, el FMI ha hecho especial hincapié en la necesidad de abordar temas sensibles como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, riesgos asociados al uso de criptomonedas sin una regulación adecuada. Si bien El Salvador ha defendido su estrategia como una vía para fomentar la inclusión financiera y atraer inversiones, el organismo internacional insiste en que estas metas solo pueden lograrse de manera sostenible si se garantiza un entorno seguro y regulado. En este mismo orden de ideas, se anunció que a inicios del año en curso, el 2025, tendrá lugar un evento de trascendencia histórica: el Plan Bitcoin, Foro El Salvador. El encuentro más importante sobre Bitcoin y libertad financiera, el cual reunirá a más de 100 ponentes internacionales y atraerá la atención del mundo entero. Este prestigioso foro, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero, en el Hotel Sheraton Presidente y el Museo de Arte de El Salvador, marcará un hito en la consolidación del país como referente global en el ecosistema cripto. El éxito de las políticas implementadas por el gobierno de El Salvador, que lograron resultados extraordinarios en 2024, ha sido el detonante para la organización de este magno evento. El Plan Bitcoin Foro 2025 no solo será un espacio para el intercambio de conocimientos, sino una plataforma que mostrará al mundo cómo una visión audaz y valiente puede transformar la economía de una nación entera. Entre las figuras internacionales que encabezarán el foro, se encuentran Adam Back, pionero de la tecnología blockchain, Paolo Ardoino, CTO de Tether y Bitfinex, Samson Mow, defensor clave de la adopción del Bitcoin a nivel estatal, y miembros de la familia Assange, íconos de la libertad de expresión y la defensa de los derechos digitales. Estos expertos, junto a otros ponentes destacados, compartirán sus experiencias, perspectivas y estrategias en torno al Bitcoin en el primer país que lo adoptó como moneda de curso legal. El Plan Bitcoin, Foro 2025, será mucho más que un evento. Será una celebración del progreso y la innovación, así como la visión de un país que decidió ser pionero en la adopción del futuro financiero. El foro promete ser una experiencia enriquecedora, donde líderes y visionarios de todo el mundo se reunirán para debatir, inspirar y construir juntos el camino hacia una nueva era de independencia económica. Este enero, El Salvador no solo será un punto de encuentro global, sino un símbolo de esperanza y determinación, demostrando que con audacia y visión, cualquier país puede reescribir su destino financiero y convertirse en faro de inspiración para el mundo. La ciudad Bitcoin de El Salvador es un experimento ambicioso que no solo desafía las estructuras económicas tradicionales, sino que también pone en juego la capacidad de adaptación de su población. Mientras el proyecto abre puertas hacia un futuro más digitalizado, no podemos olvidar los riesgos inherentes a la volatilidad y la falta de regulación en el mercado de criptomonedas.
El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de una educación inclusiva y accesible, que permita a los ciudadanos comprender no solo las oportunidades, sino también los riesgos de esta revolución financiera. Este proyecto podría ser un punto de inflexión para Latinoamérica. Pero también plantea una pregunta crítica. ¿Están los países preparados para un cambio tan disruptivo? Es fundamental seguir de cerca los avances de la ciudad Bitcoin, aprender de sus aciertos y errores, y estar preparados para ajustar el rumbo, en caso de ser necesario. Es imperativo que si se busca seguir este camino, se desarrollen políticas de acompañamiento, que no solo eduquen a la población, sino que también aseguren una transición segura y controlada hacia una economía digitalizada. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que Bukele está logrando cambios reales en la economía salvadoreña gracias a su apuesta por el Bitcoin? ¿Crees que la educación a los estudiantes sobre criptomonedas en las escuelas será clave para tener éxito a la hora de invertir su Bitcoin? ¿Estarías de acuerdo con aplicar esta política en tu país? Te esperamos en el próximo video. Hasta la próxima.